El 3 de febrero de 1689 nace Blas de Lezo. Blas de Lezo, un personaje prácticamente olvidado, casi olvidado hasta no hace mucho, fue sin embargo un personaje bastante importante tanto de la historia de la Marina española como de la propia historia de América Latina y particularmente de Colombia en los tiempos coloniales. Blas de Lezo, aparte de haber sido un marino capaz, inteligente, que participó en montones de luchas, de batallas marítimas, fue fundamentalmente, y es lo que me interesa más, el defensor de Cartagena, de Cartagena de Indias, pues en España, contra el ataque de una inmensa flota invasora inglesa que fue derrotada justamente por su habilidad, por su capacidad, dándoles verdaderamente una paliza muy vergonzosa a los ingleses que comandaba el famoso almirante Vernon. Él nació, Blas de Lezo, en Guipúzcoa, era de familia pues noble española, sus antepasados han sido todos marinos y él desde muy temprano también fue destinado a la marina y comenzó su carrera de marino en Francia, en 1701, siendo apenas un adolescente. El que hubiese comenzado su carrera de marino en Francia siendo español, en ese entonces era perfectamente explicable. Porque Francia y España eran países aliados en ese entonces. El año 1700 había muerto el último rey Habsburgo, el rey Carlos II, sin descendencia, y los Borbones franceses reclamaron el trono de España. Felipe V de Borbón pasó a ser el primer rey de España, pero por supuesto los austríacos se negaron a aceptar eso y los ingleses y holandeses también, porque veían con mucho temor una alianza hispano-francesa que amenazaba pues, su hegemonía. Eso provocó la llamada Guerra de Sucesión Española, que duró varios años y que se caracterizó sobre todo por una serie de batallas marítimas, porque en el fondo lo que estaba en juego era la hegemonía, el control de los mares entre España e Inglaterra. Blas de Lezo justamente participó desde su adolescencia en esas batallas. En 1704, siendo un adolescente que tenía 15 años, participó en una batalla en Málaga y en esa batalla, en medio del fragor de la batalla, una bala de cañón le voló parte de una pierna, de tal manera que hubo que operarlo en el propio barco sin anestesia, porque no había anestesia en ese entonces, y tuvo un comportamiento de valor que impresionó a todos. Le cortaron la pierna y le pusieron, por supuesto, luego una pata de palo. Lo ascendieron al alférez y una vez recuperado continuó luchando con su pata de palo, participó en otras batallas. Poco después, en otra de esas batallas, tuvo la mala suerte de que una esquirla de un disparo le entrara en un ojo y le reventara el ojo, con lo cual quedó tuerto. Lo ascendieron a teniente, o sea que cada vez que le sacaban un pedazo del cuerpo lo ascendían. Y finalmente, en otra batalla, 10 años después, en 1714, cuando tenía 25 años, un disparo de arcabuz le dio en un brazo y se lo dejó completamente paralizado. No perdió el brazo, pero quedó prácticamente manco, cojo y tuerto. A partir de allí empezaron a llamarlo pata de palo o a llamarlo medio hombre, pero realmente como combatiente valía por muchísimos hombres completos. La vida de él transcurre prácticamente entonces en nuevas actividades militares, todas marítimas, y va a participar en diversas guerras. En una época es enviado al Caribe y está en la zona de Chile y Perú peleando contra los corsarios ingleses, después lo vuelven a traer a llevar al Mediterráneo y pelea entonces contra los corsarios argelinos y finalmente, que es lo que me interesa, lo devuelven a la América y lo envían entonces a Cartagena y lo envían como comandante de Cartagena, que era entonces una de las plazas fuertes más importantes de la colonia española, que estaba bien protegida por su fortaleza, pero realmente Blas de Lezo lo que tenía allí era una dotación militar muy reducida, que en el mejor de los tiempos, ya en el momento del sitio, en 1741, nunca llegó a pasar de 3.000 hombres. Y entonces ocurrió aquí justamente lo que se llama en la historia militar la guerra de la oreja de Jenkins, que es una guerra que los ingleses han tratado de ocultar siempre por la vergüenza que les da la forma en que fueron derrotados en ella. La historia de la oreja de Jenkins es que el año 1731 un pirata o un corsario de estos ingleses llamado Jenkins fue capturado por un barco español
el jefe del barco español, para humillarlo, le cortó la oreja en la propia cubierta y le devolvió la oreja diciéndole: esto le haré a tu rey si se atreve a hacer lo mismo que tú haces. Jenkins pasó entonces varios años recorriendo tabernas inglesas, buscando entonces que se le diera respaldo y que se declarara la guerra contra España. Al principio nadie le hizo caso, pero finalmente el clima se hizo tenso entre Inglaterra y España, porque España seguía persiguiendo a los corsarios. El clima llegó al Parlamento y entonces se acordaron de Jenkins. El propio rey, Jorge II, se entrevistó con Jenkins y este fue al Parlamento y allí mostró una cosa que algunos dicen que era la oreja, otros dicen que él se le había perdido la oreja en una borrachera y que había conseguido otra oreja, y finalmente logró que el Parlamento le declarara la guerra a España. Por eso la guerra recibe el nombre de Guerra de la Oreja de Jenkins. Buscaron al almirante Vernon, que estaba ya prácticamente jubilado, y lo convirtieron en jefe de la Armada. Jenkins vino aquí al Caribe, fue a Panamá, tomó Portobelo, que era una de las fortalezas principales, más famosas del imperio colonial español. Eso se convirtió en un triunfo celebrado por toda Inglaterra, banquetes, fiestas, medallas, hasta todavía la zona de Londres donde se venden antigüedades, se llama Portobello Road, y hubo tabernas que se llamaban Portobelo y toda una cantidad de actividades festivas. Y entonces se decidió un nuevo ataque. Y Vernon vino con una flota al Caribe, la flota más grande que se ha organizado después más grande todavía que la de la Armada Invencible Española, de 186 barcos y más de 23.000 o casi 25.000 hombres entre marinos y soldados de tierra, a derrotar a los españoles. Escogió Cartagena, porque era muy importante, pero estaba poco defendida, y porque ahí estaba Blas de Lezo, que lo había ofendido a él y con el cual mantenía una rivalidad después de la toma de Portobelo. Lo que vino fue entonces la batalla por la toma de Cartagena, que fue una batalla verdaderamente extraordinaria. La superioridad inglesa era total, los ingleses combatieron, pero la habilidad táctica, estratégica de Blas de Lezo, su valor, su decisión, fue decisiva en este sentido. Los ingleses tomaron las fortalezas cercanas a Cartagena, pero se estrellaron contra las murallas y todos sus intentos fueron fracasando uno tras otro. Al final empezó la desmoralización, perdieron muchos hombres, les cayó entonces una epidemia de peste y finalmente decidieron retirarse furibundos con los barcos que le quedaban y con los soldados que le quedaban, menos de la mitad o casi un tercio, se retiraron maldiciendo a Blas de Lezo, y los ingleses decidieron borrar de su historia esa historia y esa derrota vergonzosa. Blas de Lezo fue entonces el que logró salvar Cartagena de que se convirtiera en una especie de protectorado o dominio inglés, y de alguna manera eso tiene que ver con el destino ulterior de la Colombia republicana, y se convirtió entonces en el héroe de esa resistencia y de esa batalla. Desgraciadamente no pudo disfrutar mucho de eso porque la peste que se desató lo mató a él en el mes de septiembre. Su recuerdo está fundamentalmente en una estatua que está erigida allí frente a las murallas de Cartagena, que lo representa a él en posición de combate, con la espada en el único brazo que podía mover, con su ojo tuerto y con su pata de palo como defensor de Cartagena.